Bueno, vamos a hablar un poquitito de dengue, ¿sí? Sí, otra vez, por supuesto, y lamentablemente, ¿no? Porque tenemos que hablar de este tipo de preocupación que tenemos en materia de salud aquí en la República Argentina. Y vamos a hablar de este tema, y con este tema está en nuestro móvil Willy Quirós. Hola Willy, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo está, Javier? Exactamente, del dengue, porque aumentan los casos desde octubre a mayo, aumenta muchísimo la reproducción del mosquito y las enfermedades justamente que transmite, y los casos, 90 millones en el mundo. De los 30 países que mayor presencia de dengue tienen, 18 son en América Latina. Por eso estamos con Manuel Espinosa de la Fundación Mundo Sano. Bueno, Manuel, para conocer un poco el mosquito, hablábamos recién, la que contagia, la que transmite, es la hembra y una hembra infectada. Primero tiene que picar a alguien infectado y después recién la hembra es la que contagia, ¿no? Sí, buenos días. Para que se dé el ciclo de transmisión, una hembra de mosquito, que es la que pica, la que chupa sangre, primero se tiene que infectar y una vez que está infectada, a los pocos días, entre 8 y 10 días, se vuelve infectiva y ahí puede empezar, digamos, a transmitir a partir de gente que cuando vuelve a picar, cuando vuelve a chupar sangre, infecta a las personas. Bien, y me decías que son 4 tipos de transmisión de la enfermedad del dengue, ¿no? O sea, 4 tipos de dengue distintos. El dengue es el mismo, es uno solo. El que lo causa es un virus que tiene 4 variantes distintas, serotipo 1, 2, 3 y 4, así se nombran. Los 4 serotipos circulan en América. En Argentina el que más ha circulado en los últimos años siempre fue el serotipo 1 y el que ha causado las epidemias de 2009, de 2016, y es el que circula en estos últimos años. ¿Te escucha, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por atendernos, gracias por, obviamente, trasladar de alguna manera, no esta preocupación solamente, sino buscar la manera de prevenirlo. Si bien muchas veces en las campañas se habla justamente del tema de los recipientes con agua, y sobre todo no esperar al verano, ¿no es cierto? Ahora, hay una preocupación temprana en esto del dengue, cuando ahora tenemos alguna jornada de calor, pero todavía no estamos en verano. Sí, todos los años, buenos días primero, todos los años cuando llega esta época comienza el periodo de riesgo para nosotros, para los países de la región del Cono Sur, Paraguay, los estados del sur de Brasil, Bolivia, Argentina. Comienza el periodo de riesgo, del periodo de transmisión en donde se pueden dar casos y lo que es importante es haber realizado toda una serie de actividades de prevención durante los meses previos, digamos, ¿no? Agosto, a partir de agosto, ya empezar a trabajar en todo lo que es la prevención. En este momento ya ingresamos en el periodo de riesgo, Argentina todavía no ha reportado casos autóctonos, pero sí en Paraguay o en el estado de Paraná, en Brasil, ya hay casos, con lo cual uno tiene que estar alerta y sobre todo el sistema de salud para disparar acciones de control o de prevención de brote a partir de la detección de casos. Y no solamente eso, porque si en nuestros países vecinos se han reportado algún caso de dengue, atención con aquellos que viajan y vuelven a nuestro país sin saber tal vez hasta que tengan este tipo de infección, ¿no es cierto? Sí, en esta época que la gente empieza a viajar, ya sea por vacaciones o inclusive por trabajo, cuando puede ir a lugares donde hay transmisión que está activa en ese momento, infectarse y regresar al país y cursar una enfermedad de dengue, chikungunya, zika, cualquiera de ellas. Y esos son considerados, o los que llamamos casos importados, ¿no? Que se contagiaron afuera y regresan al país. Y eso ya se empiezan a detectar en esta época, por eso siempre hay lo que se habla de casos sospechosos, entonces hasta que no se confirmen son sospechosos, pero el término sospechoso implica de que hay que iniciar las acciones de prevención correspondientes. ¿Son mosquitos diferentes a los tradicionales? ¿Son más grandes, pequeños, colores son más oscuros, más claros? ¿O no tiene absolutamente nada que ver eso, como para detectarlos? Sí, estas enfermedades que nombré recién, dengue, chikungunya, zika, inclusive fiebre amarilla en su ciclo urbano, son transmitidas por un mosquito o un grupo de mosquitos que son del género Aedes. El Aedes aegypti es el principal, el mosquito urbano,
digamos, tiene esa característica de ser un mosquito urbano y por eso es más peligroso. Y otros, hay mosquitos secundarios como el Aedes albopictus, que en nuestro país solo existe o se ha detectado solo en la provincia de Misiones. Este mosquito, su característica principal es que es de un color negro o marrón oscuro, con pintitas, pintitas blancas que lo distinguen muy bien de los mosquitos comunes, como son los cules o Clerotatus y otros mosquitos que también hay en esta época. Todos los mosquitos pican, todos los mosquitos chupan sangre, pero solamente el que tiene la capacidad de transmitir a estos virus es el Aedes aegypti. Y al ser un mosquito urbano, digamos, convive en nuestras viviendas, claro, y por eso se habla tanto de la prevención y el tema de los criaderos y evitar la acumulación de agua y ese tipo de situaciones, que es en donde se cría este mosquito. Manuel, buenos días. Sofía Bustamante lo saluda. Y más allá de eso, si nosotros lo hacemos, es decir, tomamos las precauciones, pero bueno, otras personas no, y tenemos que enfrentarnos al mosquito, ¿el repelente cuánto tiempo dura? ¿Cada cuánto hay que volver a ponerse? Para tampoco generar una locura en torno a esto. Sí, hay medidas que son preventivas. Digamos, hay tres etapas, digamos, en la prevención. Una cuestión es prevenir que no haya mosquitos. Otra cuestión es, si hay mosquitos o uno va a estar en un ambiente donde hay mosquitos y va a estar en contacto con los mosquitos, entonces ahí es donde hay que manejarse en la prevención personal. Entonces, ropa de mangas largas, pantalones largos, todas situaciones que eviten el contacto del que el mosquito pueda picarnos. El repelente es otra forma de un elemento, de utilizar un elemento para evitar que el mosquito se acerque, repele. Ahora, ese repelente, ese compuesto, que es un compuesto químico, que en crema, en aerosol, o en las distintas formulaciones, lo que hace es justamente repeler al mosquito, pero esa repelencia dura un determinado tiempo. En los prospectos de los diferentes marcas, más o menos aconsejan cada 3, 4, 5 horas, es lo que uno tendría que estar atento a utilizar. Bien. ¿Cualquier repelente, o sea, nos confiamos, no hay marca, o sea... Los repelentes... Sí, no voy a hablar de marcas, pero los repelentes tradicionales, hay algunos que son en color naranja, otros en color verde, digamos, todos tienen el componente que repele es el mismo en todos, así que en eso no hay marcas más reconocidas, marcas menos. ¿Qué es mejor? A ver, pregunto para alguien que es estudioso como biólogo, ¿no? Como especialista, no digo en materia de repelentes. Pero ¿qué es mejor? ¿El repelente en aerosol, en crema, líquido? Veo que hay algunos que son difusores, que no son con gas. Usted me habla de los repelentes. De los repelentes, sí, no para la piel, para prevenir y demás. Tópicos de la piel. Sí. Los de la piel, sí. Eso depende de cada persona. Hay personas que el de aerosol les es mejor, hay otras personas que el de crema, por ejemplo, yo uso el de crema, es más efectivo para mí, porque eso tiene que ver también con los compuestos de la piel y los olores que uno emana, entonces cada uno y la sensibilidad de cada persona, ¿no? En los niños no es lo mismo, en los adultos es otro tipo de sensibilidad. Ahora, lo otro tiene que ver con lo que uno coloca en las casas para también, que son repelentes en algunos casos y en algunos casos son insecticidas, que son los aerosoles que se enchufan, sí, o los espirales, esos también funcionan. Todo para evitar que adentro de la casa no haya mosquitos, sobre todo en horas de la tarde o de la mañana, que es cuando pican los Aedes aegypti. A los de la noche no son Aedes aegypti, aunque no viene mal poner... Claro. Y un mosquitero también, ¿no es cierto? En las ventanas. Esos mosquiteros que se desplazan de lado a lado está bueno también, ¿no? Exactamente, las ventanas y puertas, los mosquiteros para evitar el ingreso de mosquitos. Sí. Ahora, eso tiene que ver con, bueno, hay mosquitos y evitemos que ingresen.
Pero mejor aún es si evitamos que haya mosquitos, y para eso hay que hacer todas las acciones de prevención que tiene que ver con eliminar criaderos, destruir criaderos, el dar vuelta, digamos, se suele usar mucho la palabra, demos vuelta a los tachitos y demás, pero el dar vuelta también implica que a los 2 o 3 días se vuelve a dar vuelta, ¿sí? Siempre hay alguna ocasión por la cual se dan vuelta. Entonces, destrucción y eliminación y evitar que se acumule agua, limpieza de las canaletas, limpieza de los tanques de agua que están a nivel del piso, para limpiando las paredes internas, que es donde colocan los huevos los mosquitos. Todas acciones, mantener el mantenimiento de las piletas en esta época, las piletas, las de lona, las de plástico, sobre todo para los chicos, sí. El mantenimiento diario de las piletas, el no dejarla varios días con agua o sin agua a la intemperie, que cuando llueve se llenan de agua, eso hace que se transformen en criaderos de mosquitos y eso es lo que hay que evitar. ¿Y qué hay de cierto en este mito que mucha gente, no sé si les pasa, pero en mi familia, a mí me pican más, a mí me pican menos, yo porque tomo un remedio, entonces a mí no me pican? ¿Qué hay de cierto en eso que hay gente más, que a los mosquitos les gusta más que otros? Sí, no, se dice la verdad, mucho eso, se usa mucho. Se dice mucho, tiene que ver con características personales, olores que emana cada persona es diferente. No, entonces, digamos, puede haber personas que digan, uy, a mí en mi casa los mosquitos me pican más a mí que a los demás. Puede ser, pero tiene que ver con cuestiones de cada uno. Entonces, hacer una generalización o establecer una pauta con respecto a eso, la verdad que no tiene Es no cierto, tiene pero no tenemos la explicación de por qué a uno sí y a otro no. La sangre dulce no existe, exacto. Entonces. No. Bien, se bueno, usa no mucho. No les gusta el dulce a los mosquitos, les gusta la sangre como venga, ¿no? Claro. No, le gusta la sangre. Claro, porque por eso, como le venga. gusta la sangre porque es la sangre con la que producen los huevos. Por eso solo la hembra la que pica y no los machos. Los machos se alimentan de jugos vegetales y la hembra también se alimenta de jugos vegetales. Pero a la hora de poner huevos necesita proteínas de la sangre. Y entonces hay mosquitos que pican que son más adictos a picar a los humanos, y hay otros mosquitos que son más generalistas y pueden picarle al perro, al gato, a los caballos, ¿sí? Aedes aegypti es un mosquito que le gusta la sangre humana, entonces es el que nos pica y que vive en nuestras casas. Es decir que quienes chupan la sangre son las hembras en este caso. Yo sabía que ibas a aprovechar Exactamente. ese dato. Exactamente. ¿Y el macho qué hace? Y el macho es el que sale beneficiado de toda esta situación, ¿no? Porque es el que se tiene que aparear con las hembras y nada más. Es el reproductor, Esa es su digamos. vida. Pero no pica. ¿Y de qué se perdón la ignorancia, ¿no? Pero ¿de qué se alimenta el mosquito macho? Sí, recién lo dije. Los machos y las hembras, sí, ambos, necesitan jugos azucarados, necesitan azúcar como fuente de energía para poder volar y realizar todas sus acciones. Entonces, se alimentan de vegetales, se alimentan de jugos vegetales, perfecto, de la savia. está bien. Exactamente. No había entendido La si era por hembra, ese a la lado. hora de tener... Perfecto. Sí, a la hembra, una vez que tiene que empezar a colocar huevos, empieza a chupar sangre porque saca las proteínas de la sangre con las que utiliza, la materia prima para hacer los huevos. Sí. Bien, bueno, Espinosa, muchas gracias. Muchas veces hemos visto inclusive mosquitos mucho más grandes, como más delgados, no tan pequeños, sino más grandes, alargados, casi como si fueran otros insectos, y sin embargo es otro estilo que también está en la ciudad de Buenos Aires. Si bien la ciudad combate mucho eso con fumigaciones y demás permanentemente, pero cada tanto se ven, ¿no es cierto? Pareciera que son otra especie que ahora sí se ha propagado en la ciudad, ¿no? Exactamente, no son otros insectos, son del grupo de los dípteros, de los mosquitos, pero no son mosquitos que pican ni se alimentan de sangre. Estos mosquitos
en realidad no se llaman mosquitos, son tipúlidos, son de patas largas, uno los ve Esos, muy grandes, sí. Mucho más grandes que un mosquito, con unas patas muy largas, alas grandes. No se alimentan de sangre, no tienen importancia sanitaria, por lo tanto no son perjudiciales, digamos, para la salud. Perdón, y la última, la altura de los edificios. Los mosquitos pueden llegar a un piso 20, 25, ¿eso también es así? ¿Los encontramos en cualquier lado? Sí. Porque sí, me han dicho, no, solo hasta este porque piso no vuelan, llegan. se meten en un edificio, pueden entrar al ascensor, pueden volar tranquilamente, pero además cuando uno pone una maceta en el balcón, quizás esa maceta la compró en algún lugar, tenga huevos pegados en las paredes en las paredes internas y digamos, después comienza un ciclo común del mosquito. El mosquito no llegó volando, sino llegó como huevito y a partir de ahí tiene mosquitos también. Digamos, la altura no es un impedimento para que haya Aedes aegypti en las terrazas, en los balcones. Perfecto, muy completo, la verdad que bien. Y sobre todo la prevención a esta época del año. ¿Sí? Estamos, como decía usted, Manuel, estamos entrando en el periodo en el cual hay que tener prevención y sobre todo dar vuelta las palanganas, los baldes, los vasos que quedan, inclusive algunas macetas que con esto de la lluvia queda justamente el agua depositada. Darlos vueltas justamente para evitar, por lo menos prevenirse. Y después, bueno, se verá justamente. Exacto, es un trabajo diario de todos los días, que depende de todos, de todos los días. Y nada cuesta, sobre todo en las viviendas que tienen patio y parque, salir el día después que llovió, ir a revisar, mientras uno recorre, toma mate tranquilamente, puede hacer prevención. Exactamente. Espinosa, un abrazo grande y muchas gracias por atendernos y esta charla. Muchas gracias a ustedes por acercarse. Gracias. Willy. Sí, lo que quería agregar es el tema de los síntomas. Cuando uno siente, por ejemplo, fiebre alta o dolores de cabeza o dolores corporales, es importante que consulte rápido al médico. ¿Por qué es importante tratar este mosquito? Porque hay cerca de 20.000 casos mortales por año, así que es muy importante tratar este mosquito que transmite este virus. Exactamente, buen dato, Willy. Buen dato para recordar. Gracias.